Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta cuarta charla del ciclo de charlas sostenibles y sustentables que estamos organizando desde el Departamento de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de UCA. En esta oportunidad vamos a tener con nosotros exponiendo, hablando y dialogando a Nicolás Herkovich, quien también es coordinador y organizador de estos ciclos de charlas que venimos desde el año pasado, donde tocamos temas vinculados con el desarrollo sostenible en los distintos ámbitos y en los distintos, para los distintos actores socioeconómicos. Nicolás es contador público, es docente de la universidad, investigador de la FACSE, la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, es director del Comité de Sostenibilidad del Instituto de Auditores Internos de Argentina, es consultor en desarrollo sostenible, responsabilidad social, en normas internacionales e no internacionales. Tiene una maestría en Administración de Negocios de la Universidad de San Andrés, también tiene una maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático por Flaxo y una especialización en Responsabilidad Corporativa. En esta oportunidad, bienvenido Nicolás, gracias por aceptar dialogar con nosotros acerca de esta pregunta que es ¿cómo se lee un reporte de sostenibilidad hoy en día? Bueno, muchas gracias, Mary. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, vamos a avanzar a ver si podemos responder esta pregunta. La propuesta de este ciclo, de este encuentro, era, bueno, hacer un ejercicio práctico de leer en conjunto un reporte. Una aclaración, esta exposición no va a ser una exposición técnica, ¿sí? Es decir, hay cosas que en realidad, digamos, si ustedes quieren profundizar, tendrán que agarrar la norma, etcétera. Pero la idea es acá, por lo menos, es que sepan cuando agarran un reporte por dónde empezarlo, cómo agarrarlo, ¿no? Al revés, al derecho, al costado, ¿no? En algo que un reporte en general suele tener mucha cantidad de hojas y claro, ¿no? Mucha imagen, mucho diseño, mucho contenido. Y bueno, uno no sabe por dónde empezar. Y la verdad que hay digamos, un itinerario que uno podría tener como para empezar a comenzar a hacer una lectura. Así que si le parece, empezamos. Bien. Básicamente, hoy vamos a dividirlo en dos partes, ¿no? La primera es entendimiento de la estructura de un reporte de sostenibilidad. Va a ser, digamos, digamos, el marco en el cual nos vamos a tomar para después ir al caso práctico. Esto es importante bueno, para un poquito alinear vocabulario, alinear entendimiento sobre ciertos temas fundamentales que después cuando vayamos al reporte se entiendan mejor. Y después el caso de análisis. Antes que nada, antes de empezar, ¿no? Siempre me gusta hacer un check-in, ¿no? Y conocernos un poco más entre los que estamos acá. Entonces, para esto, lo que le voy a pedir es que por favor respondan esta pregunta, ¿no? ¿Qué nivel de conocimiento considera que tienen en relación a los reportes de sostenibilidad? Entonces, para eso, les voy a pedir que accedan a este link. Yo ahora lo voy a pasar este link por chat, ¿sí? Así ahí entran, ahí lo mandé. Así que les voy a pedir que vayan respondiendo, por favor. Yo ahora voy a compartir una pantalla. Bien. Bueno, ahí están respondiendo. Bueno, poco, más o menos, mucho. Bien.
Ninguno está poniendo nada, así que, bueno, hay ya por lo menos una base. Y bueno, la mayoría más o menos. Bueno, bien, bien. Vamos a ver si cubrimos la expectativa, el que dice mucho, ¿no? Ese es ahí quizás nuestra vara más alta. Bien, bueno, creo que más o menos ya vamos a ir al siguiente. Entonces, ahora una preguntita más le voy a hacer, ¿sí? Que es la siguiente. Voy a compartir pantalla, a ver, full screen directamente. Va a ser más fácil. Bien, les voy a pedir que completen esto, ¿sí? ¿Con qué perfil profesional, área de trabajo usted se identifica más? ¿Sí? Entonces voy a pasar este link también por el chat. Les voy a pedir que contesten y ya con esto, ¿sí? Vamos directamente después ya a la primera parte de este encuentro. Vamos a ir acá. Medio casero todo. Bien. Bueno, a ver, una administración y finanzas, comercial, sustentabilidad RC2, personas, un estudiante universitario, otro, 3 de sustentabilidad y responsabilidad social, 2 comerciales, 2 de administración y finanzas, 1 de comunicación, otro, bien, bueno, más o menos un pantallazo. También está bueno esto para que sepan entre ustedes, ¿no? ¿Quiénes son los interesados en esta jornada? Hay una variedad de perfiles, ¿no? Y de áreas de trabajo que, bueno, evidentemente por algún motivo les interesa conocer más sobre esto del reporte de sostenibilidad. Bueno, los que dicen otros, después si quieren en el chat, pueden poner a ver a qué área profesional o a qué área ustedes se vinculan, ¿sí? Para un poco para saberlo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, ahora sí, vamos al contenido que nos convoca. Bien. ¿Están viendo ahí? Sí, ¿no? Estoy compartiendo pantalla, ¿no, Mary? Bien, bueno. Bueno, lo primero, ¿no? El entendimiento de una estructura de un reporte de sostenibilidad. Vamos un poquito ahí, un marco conceptual para después ir a la lectura del reporte. ¿Cómo debemos entender un reporte? ¿No? Yo defino, digamos, que hay tres, digamos, conceptos básicos que hay que tener claro cuando uno quiere leer un reporte. Lo primero lo que es los grupos de interés. ¿Sí? Los grupos de interés son son aquellas entidades que reciben los impactos de las organizaciones y también aquellas entidades que tienen expectativas o pueden influir en la organización. Esto es importante porque el reporte de sostenibilidad justamente es una herramienta de rendición de cuentas, de comunicación hacia los grupos de interés, ¿no? Entonces, son los grupos de interés quienes quieren obtener información sobre la empresa en relación a los impactos que ocasiona y también por algún tema de que pueda tener alguna expectativa puntual sobre la organización. Obviamente en los grupos de interés, ¿no? El abanico es muy amplio, ¿no? Tenemos desde los accionistas, inversores, hasta empleados, comunidades, clientes, entidades gubernamentales, ONG, ¿no? De todo lo que a ustedes se les ocurra. Entonces eso es lo primero. El otro tema fundamental, digamos, que digamos, hay que entender dentro de un reporte de sostenibilidad es los aspectos materiales. Los reportes de sostenibilidad tienen que dar información sobre aquellos aspectos relevantes. ¿Qué son los aspectos relevantes? ¿Qué son los aspectos materiales? Básicamente son digamos, los temas relevantes sobre los cuales las organizaciones tienen impacto o los temas relevantes sobre los cuales pueden impactar, aquellos temas que pueden impactar en los aspectos económicos y financieros de la empresa.
digamos, yendo, digamos, haciéndolo un poquito más amigable, ¿no? Digamos, la empresa, digamos, los reportes tienen que hablar sobre aquellos temas que importan, ¿sí? En relación a los temas sociales, ambientales y económicos. Entonces, no es que los reportes tienen que ser respecto a el tema que la empresa tenga ganas de reportar. No, tienen que ser sobre los aspectos relevantes en estas tres áreas: ambiental, social y económica. Tanto de aquello que la empresa impacta hacia afuera, como en relación a cómo esos temas pueden impactar en la empresa en cuanto a digamos, la gestión económico-financiera. Y por último, los indicadores, ¿no? Los indicadores son justamente las métricas para medir el desempeño de los aspectos materiales que hablábamos antes. Entonces, fíjense, ¿no? Por un lado es, primero, para entender un reporte de sostenibilidad, ¿no? Hay que entender, digamos, de ese reporte quiénes son sus grupos de interés, a quiénes, digamos, la empresa está rindiendo cuentas, está dando información respecto a los impactos, es decir, respecto a aquellos temas que son materiales. Y por otro lado, con todo esto, después la empresa, digamos, divulga información a partir de métricas de desempeño, ¿no? Esto, digamos, como si fuera en un balance contable, bueno, ventas, $100 de ventas, una rentabilidad del 3%, bueno, en términos económicos eso está claro, bueno, indicadores en temas sociales y ambientales son los que hay que utilizar para dar respuesta al desempeño sobre aquellos temas materiales. Esto, digamos, un primer entendimiento que, digamos, hay que tener claro respecto de meterse en un reporte. Vamos acá. Entonces, fíjense, algo que vamos a ver en el reporte, y esto también es fundamental para entender un reporte, ¿sí? Es la materia de materialidad, ¿no? Fíjense, todos los reportes, ¿no? Digamos, una herramienta esencial para leer un reporte es entender esta materia de materialidad. La materia de materialidad justamente lo que muestra, ¿no? Son todos los temas, todos los impactos que tiene la empresa, ¿sí? En un listado de temáticas. Sí, y obviamente en ese listado sí hay algunos que son más relevantes y otros que son menos relevantes. Fíjense, por ejemplo, acá un puntito puede representar el clima laboral, otro punto puede representar el consumo de agua, otro punto puede ser la prevención del trabajo infantil en la cadena de valor. Entonces, fíjense, digamos, en esta materia de materialidad lo que la empresa determina, digamos, en consulta con los grupos de interés, o no necesariamente, quizás solamente lo determina en forma interna, ¿no? No es algo que vayamos a profundizar en la jornada de hoy, por eso no es una charla técnica, simplemente yo les estoy mostrando cosas que hay que tener en cuenta para leer un reporte, pero básicamente esta materia primero nos ayuda a entender cuáles son los temas materiales que la empresa tiene definido y sobre los cuales va a reportar su desempeño. ¿Sí? Y que obviamente estos temas materiales vienen de un proceso, deberían venir de un proceso de, digamos, de entendimiento de las expectativas y cómo impactan en los grupos de interés. Un poquito de esto llevándolo más digamos, a la práctica y a la real, ¿sí? Este es un ejemplo de una matriz de materialidad de una empresa, ¿sí? Real. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿no? Acá estos circulitos que aparecen acá con numeración, ahí abajo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el 1, ¿no? Representa a comunidades locales. El número 2 representa a desarrollo económico. El número 3, seguridad. El número 4, ¿no? Eficiencia energética y cambio climático. El número 5, corrupción. El número 13, agua. ¿No? Entonces, fíjense acá con esta matriz, digamos, el reporte debería hablar sobre los temas más relevantes de este inventario de potenciales temas materiales. En definitiva, debería reportar al menos, ¿no? Siempre esto se lee, el más importante es desde arriba hacia la derecha, ¿no? Es lo más importante, y abajo a la izquierda es el menos importante. Entonces una empresa, una vez que determina esta matriz de materialidad, hace un corte y dice, bueno, yo voy a reportar hasta acá. ¿Sí? En ese sentido, en el hasta acá puede incluir más temas o menos temas, ¿sí? Pero es la primera lectura que uno tiene que hacer para entender básicamente el alcance del reporte y de por qué está reportando una información y no otra. Y además también es una práctica de transparencia,
¿no? Porque con esto está diciendo, bueno, estos son todos mis temas, ¿sí? Estos son los más relevantes, estos son los menos relevantes, ¿sí? Esta materia de materialidad la armé de esta manera, con consulta a los grupos de interés, o no, y a partir de esto, bueno, este es el resultado, entonces yo digo, bueno, voy a reportar a partir de acá para arriba, ¿sí? También una empresa podría decidir reportar todo. Obviamente, reportar más implica también un reporte mucho más, de más envergadura, ¿no? Más cantidad de hojas, más información, etcétera. Pero esto, digamos, es lo primero que hay que entender en un reporte. Lo primero es lo que hay que buscar, para entender el alcance del reporte. Y entender que el reporte no es que va a ser sobre lo que a la empresa se le ocurra. No debería. Continuando, ¿no? Esto es, digamos, un resumen, digamos, yo la presentación de hoy me estoy basando en la norma del Global Reporting Initiative. La norma del Global Reporting Initiative es digamos, el GRI, ¿sí? Es un organismo internacional que emite normas para la elaboración de este tipo de reportes. No es el único organismo que emite normas, ¿sí? Pero sí es el más, digamos, el más utilizado, es el más popular, ¿sí? En general, cualquier reporte que uno agarre, cualquier reporte de sostenibilidad en general, va a tener una base de GRI. Están apareciendo, están tomando mucho protagonismo otras normas, pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema, pero lo que les quiero decir es, mi base de análisis que voy a hacer ahora es el GRI. Y no está mal en el sentido de que la mayoría de los reportes tienen una base de GRI. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender del GRI? Esta es la estructura básica del GRI, ¿no? Por un lado tiene normas, estándares universales, y por otro lado estándares temáticos. Básicamente, cada uno de esos rectángulos son temas que las empresas deberían dar información si dicen que utilizan el GRI. Entonces, no hay nada del otro mundo, ¿no? Fíjense que una de las cosas que tiene que ver es el perfil de la organización, ¿no? Que hay mercados en los cuales opera, clientes, bueno, cuál es la estrategia, etcétera. Después hay un capítulo de gobierno, ética e integridad. Después hay un capítulo donde tiene que decir cuáles son esos temas materiales, ya sabemos cuáles son los temas materiales, los grupos de interés, y después un tema de parámetros del reporte que no nos tiene que importar ahora. Y por otro lado, esto como genérico. Después, por otro lado, la norma GRI tiene definido, ¿sí?, estándares temáticos, ¿sí?, para cada gran tema de sostenibilidad, para la parte económica, para la parte ambiental y para la parte social. Para cada uno de estos ejes temáticos tiene indicadores definidos, que las empresas tienen que utilizarlo justamente para dar respuesta a los temas materiales. ¿Sí? Y para cada uno de estos estándares temáticos también tiene la parte de lo que es el enfoque de gestión, en donde la empresa tiene que explicar cómo gestiona el tema material. Cuando hablamos de cómo gestiona el tema material, ¿sí?, no es el indicador en sí, sino es la parte blanda, la parte cualitativa. ¿Qué políticas corporativas existen en relación a la gestión del tema material definido? ¿Qué recursos se tienen asignados? ¿Qué objetivos de corto, mediano y largo plazo tiene definidos en relación al tema material específico, etcétera, etcétera? Y por último, fíjense la tabla de contenido GRI, que después más adelante vamos a ver, lo pongo acá porque es algo que vamos a utilizar para hacer una lectura del reporte de sostenibilidad. Hasta ahora, nada, es bien genérico, ¿sí? Yo le dije que no iba a ser una charla técnica, pero le tengo que dar una mínima base de, digamos, para después entender el camino que vamos a recorrer. Digamos, otra cosa que les quiero mostrar, esta es una estructura estándar de un reporte. Ustedes cuando agarran un reporte, en general, ¿sí?, van a ir al índice, ¿sí?, y van a encontrar una estructura que más o menos, ¿sí?, va a tener este estilo, ¿sí? A ver, cuando digo que va a tener este estilo no significa que no pueda ser, de repente se encuentren con cosas muy diferentes. Pero en general van a encontrar estos grandes temas, quizás con diferentes nombres, con diferentes títulos, ¿sí?, porque la verdad que no hay una norma que diga cómo tienen que ser el nombre de los títulos. Sí, pero en general un reporte incluye el capítulo de quiénes somos, la estrategia, un capítulo sobre el gobierno, ética e integridad, y después están siempre los grandes capítulos de los temas económicos, ambientales, sociales, y después muchas veces aparece esto también, verificación externa, que tiene que ver con que si el reporte está auditado o no,
y el índice de contenido gris. Bueno, nada, con esto lo que les quiero mostrar es que lo primero, cuando uno agarra un reporte, que al principio uno dice, che, ¿por dónde va esto? Esto es un patrón en común. Entonces, esto, cuando agarra un reporte, esto debería servirles para que darse cuenta de que, digamos, los ejes temáticos ya empezar a familiarizarse y reconocerlos. Incluso fíjense que muchas de estas palabras que aparecen acá, estos grandes títulos, no son muy diferentes a las normas gris, ¿no? Digamos, los grandes, digamos, componentes de la norma gris. Otra cosa que es importante también tomar conocimiento y reconocimiento, ¿no? Que otra forma de entender un reporte es, el reporte debería hablar sobre estos 4 grandes temas. ¿Sí? El gobierno corporativo, la estrategia, la gestión de riesgos, las métricas y objetivos. ¿Sí? Entonces, esto también es importante entenderlo porque cuando uno va a buscar un tema material, por ejemplo, agua, ¿no? Por ejemplo, para una empresa surgió que el tema material es la gestión del agua, ¿no? En donde ahí las métricas e indicadores va a ser, por ejemplo, consumo de agua, extracción de agua. Bueno, también en relación y respondiendo al enfoque de gestión, la empresa debería hablar, ¿no? En relación a qué estrategia tiene en relación a esa gestión del agua, qué riesgos puede haber implícitos o explícitos, ¿no? Y qué objetivos de corto o mediano plazo, y también en relación al gobierno corporativo, ¿no? Por ejemplo, si existen incentivos remunerativos vinculados al cumplimiento de objetivos de metas en relación a temas ambientales, específicamente el agua. Entonces, esto de vuelta es un poquito, digamos, herramientas de qué es lo que uno debería encontrar en un reporte. Ahora, la gran pregunta es cómo encontramos todo esto en un reporte. ¿Sí? Cuando vayamos al caso práctico, la idea es un poco hacer ese recorrido en forma muy sencilla. De vuelta, acá no es la idea de que se vayan expertos, sino, digamos, romper el hielo. Bien. Bueno, habiendo hecho esta introducción, ya vamos a pasar directamente al caso de análisis. Yo ahí lo que les sugiero, ¿no? Es bueno, que cualquiera que tenga dudas, que quiera ir preguntando, esto yo la propuesta es a ustedes, esto que lo hagamos dinámico, ¿sí? La verdad que, sobre todo ahora que vamos a ver el reporte, que quizás a ustedes les puede surgir muchas preguntas, muchos interrogantes, ¿no? La idea es que lo recorramos juntos al reporte y que cualquier duda que tengan la vayan planteando y la vamos viendo, o incluso vamos yendo para adelante o para atrás, según lo que ustedes necesiten, tengan dudas o ustedes quieran ver, ¿sí? Porque la verdad que lo que vamos a ver es muy de un alcance muy acotado, pero quizás se les ocurre, che, ¿y esto dónde lo pueden encontrar? Y aprovechamos y lo buscamos juntos. Bien. Bueno, seguimos con una encuesta un poquito para darle dinámica a esto. Antes me gustaría que ustedes digan qué industria les gustaría analizar, ¿sí? He elegido 2 reportes, uno de 2 industrias diferentes, ¿sí? Así que yo les pido que voten a ver sobre cuál reporte vamos a ir, como para hacerlo más customizado esto. Así que yo ahora ahí les voy a compartir el link, ¿sí? En el chat. Ahí ya les pasé, así que les pido porfa que contesten. Bueno, ahí están viendo la encuesta, ¿no? Bien, a ver. Elegí dos industrias, ¿no? La verdad que lo quise hacer sencillo. Sí. Bueno, va ganando el agronegocios.
Así lo hacemos un poquito más customizado, más a la carta. Bueno. Ahí, bueno, bien. Bueno, agronegocios. Bueno, para agronegocios les cuento que he elegido un reporte de Argentina, así que bueno, que me disculpe la empresa que he elegido por tomarlo como conejillo de Indias. Pero bueno, listo. Bueno, vamos a ir entonces al de agronegocios. Voy a dejar de compartir. Bien. Bien, y antes de empezar, ¿sí? Les voy a una última pregunta. ¿Sí? Que esto es un ejercicio, ¿no? que debería hacerse para un reporte, ¿no? Entonces, consulta los grupos de interés. Entonces, en ese link, ¿sí? Ustedes van a disponer de 100 puntos, ¿sí? Entonces, lo que les pido es que repartan la puntuación según la valoración que les parezca. Más puntos asigna, más importante significa que es para usted el tema. Entonces, ustedes eligieron, vamos a el caso de la industria en agronegocios, ¿sí? Entonces, para votar, para hacer la votación, ¿sí? Y asignar los puntos, ustedes van a representar al grupo de interés entidad gubernamental. Ustedes representan, trabajan en una entidad gubernamental. Entonces, se le consulta a ustedes, ¿sí? Que dentro del listado de temas que van a aparecer en esa encuesta, que ustedes voten, ¿sí? Y den una valoración repartiendo esos 100 puntos para que queremos saber de ustedes qué es lo que les parece más importante o menos importante en relación a la gestión de nuestra empresa, ¿sí? Que es una empresa de la industria del agronegocios. ¿Sí? Entonces lo que les pido es que entren acá, ahora yo voy a compartirles, y voten, ¿sí? Siempre de vuelta, ustedes representan a una entidad gubernamental. Bueno, ahí están apareciendo muchas preguntas, así que está bueno, Sí. está buena las preguntas que están haciendo. Ahora las vamos a leer juntos. Bueno, no sé si están votando. Ahí está. Bueno, ustedes representan una entidad gubernamental y están votando de qué es lo que les parece más relevante que la empresa divulgue en relación a su gestión corporativa, ¿no? Y ahí están, fíjense, va cambiando, ahí va ganando el uso del agua. Después viene salud y seguridad de los trabajadores, implicancia del cambio climático, consumo energético, ahí relaciones con comunidades subió. Es divertido esto, ¿eh? Ética y transparencia queda como último. Bien. Ahí va cambiando, siguen cargando. Bueno, va ganando, parece que el tema más relevante que a ustedes les gustaría saber como entidad gubernamental es cómo la empresa está gestionando el agua, ¿no? Después, la salud y seguridad de los trabajadores. Y después, el tercero, las implicancias del cambio climático. A ver, una aclaración. Este inventario que puse, ¿no? Fue arbitrario por mí. ¿Sí? No es que esto haya tenido, digamos, un análisis previo. Elegí este temario, voten. Entonces vamos a ver, no obstante, obviamente, en esto es importante destacar que, bueno, evidentemente hay un consenso de que el uso del agua entre estos 6 temas es el más importante. Bien, sigue cambiando ahí. Consumo energético. Fíjense que también de los 3 primeros temas, 2 son vinculados quizás al medio ambiente, al ambiente, ¿no?
y entre los 4, 3 vinculados al ambiente. Las implicancias del cambio climático podrían asociarse también a temas financieros, pero bueno, no vamos a meter en eso. Bueno, listo. Vamos entonces, al reporte. Antes de avanzar con el reporte, a ver, hay algunas preguntas, vamos a verlas. Disculpe, ¿es ¿Querés- sostenibilidad? Sí, Mary, ¿querés leerlas? Sí, si querés te leo, Nico. Uy, esperen. Federico pregunta si sostenibilidad o sustentabilidad son sinónimos. Bueno, a efectos de esta charla, vamos a usar indistintamente sostenibilidad o sustentabilidad. Las palabras, por definición, no tienen la misma definición, por eso el ciclo se llama sustentables y sostenibles. Pero nada, vamos a utilizarla indistintamente para no meternos en esa polémica. Bien, siguiente, Mary. La próxima dice, ¿usted cree que será obligatorio que las empresas, sobre todo industriales, presenten informes y reportes de este tipo? ¿Hay beneficios o estímulos para utilizar estas prácticas en el país? Bueno, la tendencia es que esto va a ser obligatorio como lo es un balance contable. De hecho, por ejemplo, en Europa ya es obligatorio y en otros países también ya es obligatorio. En Argentina hay normas, pero que son todas de cumplimiento voluntario. Hay normas nacionales y normas provinciales, pero son todas de cumplimiento voluntario. Pero la tendencia sí, o sea, es que esto va a ser obligatorio. Pero en realidad también acá vamos a meter la parte de mercado. El mercado cada vez más está pidiendo este tipo de información y que las empresas emitan este tipo de reportes. Con lo cual, más allá de lo normativo, el mercado es hoy el que está traccionando mucho esto, de la mano sobre todo también de los inversores. Los inversores están queriendo saber mucho de cómo las empresas están gestionando estos temas, sobre todo por un tema de gestión de riesgos. Respecto a si hay beneficios o estímulos para utilizar estas prácticas en el país, bueno, un poco lo que decía antes, el mayor estímulo hoy por hoy es el del mercado. ¿Sí? En la medida que una empresa puede entender, ¿sí? La lectura que está haciendo el mercado sobre estas cosas, en la medida que no lo entienda, no lo va a considerar un estímulo. Incentivos fiscales, la verdad que todavía en eso para mí hay todo todavía un camino a recorrer. La verdad que para emitir un reporte de sostenibilidad, por lo menos yo hasta donde conozco, no hay ningún incentivo fiscal para aquella empresa que emite un reporte de sostenibilidad. Sí, obviamente hay prácticas, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de la ciudad, ¿no? Está dando incentivos para digamos, que las empresas cuando tienen prácticas sustentables, bueno, por ejemplo, exención del ABL, en patentes y cosas de ese tipo, pero no por emitir un reporte, sino por ejemplo, certificarse con alguno de los sellos de sustentabilidad que tenga una ciudad, pero es otra cosa. Esas cosas sí existen, sí, pero bueno, la verdad que al final de todo, cuando uno pone a ver si realmente ese incentivo económico pesa, y en realidad no pesa tanto. Pero bueno, sí que los hay, pero yo creo que hoy más que nada el mayor incentivo viene por el lado del mercado, en la medida que uno puede entender hacia dónde va el mercado. ¿Alguna otra pregunta, Mary? Sí, después hay una que dice, ¿es lo mismo una memoria que un reporte de sostenibilidad? Sí, es lo mismo. Es lo mismo, lo Bien. vamos a usar indistintamente y también es lo mismo. Memoria de sostenibilidad, memoria de sustentabilidad, reporte de sustentabilidad, balance Eso social, bien. reporte integrado, si quieren, ¿no? Son cosas diferentes técnicamente, pero lo vamos a meter todo dentro de lo mismo porque al final se trata de, para mí lo que unifica todo es los reportes de información no financiera. Yo lo meto todo dentro de ese gran título unificador. Información no financiera. Estos son reportes de información no financiera. Después, si uno le pone reporte de sostenibilidad, reporte integrado, balance social, viene más por la técnico, por qué norma usa, bueno, otros temas que no vienen al caso y la verdad no van a ayudar al objetivo de esta charla. ¿Algo Bien. más? Sí, después yo tengo una.
del análisis de materialidad. ¿Se realiza todos los años o hay distintas variantes de cómo analizar, viste, lo significativo que uno va a reportar o lo material para el negocio? Mirá, a ver, la práctica, todo depende, la práctica es en realidad, no debería hacerse todos los años, porque la verdad que hacer una consulta a los grupos de interés de materialidad debería ser algo muy robusto, y que si uno lo hace robusto y lo hace bien, ese análisis de materialidad debería tener, digamos, una duración, digamos, una relevancia y una vigencia por un mayor tiempo. Con lo cual, digamos, eso te puedo decir que en realidad los análisis de materialidad deberían hacerse cada 3, 5 años, depende de la empresa, depende también el contexto, ¿no? La de materialidad lo que dice es que es dinámica, no es estática. Es decir, lo que hoy fue relevante, mañana puede no ser relevante y pueden ser otras cosas relevantes. Es decir, la materialidad es dinámica. Con lo cual en eso la empresa tiene que evaluar también de cada cuánto hacer el análisis de materialidad y sobre todo también entender si conviene hacer un análisis de materialidad porque el que había hecho perdió vigencia por algún motivo en particular. ¿Sí? Por ejemplo, todo lo que ha sido el tema del COVID, bueno, que el contexto cambió a nivel internacional todo, ¿no? Entonces la verdad que quizás ahí de repente hacer una actualización del análisis de materialidad quizás podría ser oportuno. No sé si con esto respondo. Sí. Bueno, muchas Bien. gracias. No sé si alguien más quiere hacer una consulta, una pregunta. Creo que en el chat no hay ninguna más. Bueno, entonces vamos a ir al reporte de Grupo Lucci. Chan, 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 chan. Bueno, ¿están viendo la pantalla, Mary? ¿La ven, no? Sí. Bueno, entonces vamos a leer este reporte, ¿sí? Un ABC, en base a lo que vimos antes. Bueno, acá tenemos la carátula. ¿Sí? Lo primero es el reporte tiene 139 páginas. Cuando ustedes agarran un reporte, hay reportes que tienen 500 páginas, 400, hay reportes que tienen 50 páginas. Entonces, la primera pregunta es, che, ¿cómo pueden ser los reportes tan diferentes? Bueno, entonces, la idea de esto es yo mostrarles que independientemente, sea un reporte de 500 páginas, sea un reporte de 50 páginas, ustedes puedan ubicarse en el mapa y saber por dónde agarrar. Porque si ustedes saben hacer esto, no importa la cantidad de páginas que tengan, ustedes van a poder encontrar información que estén buscando. Este es un reporte de 139 páginas, un reporte en cantidad de páginas, le diría bastante promedio. Bueno, Grupo Lucci, ¿no? Es una empresa argentina, ¿no? Que básicamente su principal negocio es la producción de limones, entre otras cosas. Al reporte de sustentabilidad 2020. Entonces, vamos primero al índice, ¿no? Lo primero que yo agarro voy al índice general. Entonces, fíjense, ¿no? Acá, cómo empezamos a encontrar los títulos que yo les dije, les mostré que la estructura de un índice suele ser muy parecida entre un reporte y otro. Entonces, fíjense quiénes somos, la estrategia de sustentabilidad, ¿no? Después, bueno, acá un poquito capital agroindustrial para mover las ecologías regionales, hay que ver qué contenido tiene ahí, pero esto tiene que ver, acá por ahora estamos en la parte de la presentación en sociedad de la empresa, ¿no? Lo que a nivel gris sería el perfil de la organización. Y fíjense, a medida que vamos avanzando, empezamos a encontrar ya los capítulos temáticos, ¿no? En relación a los temas económicos, sociales y ambientales, ¿no? Entonces, fíjense, como les mostraba antes, en esa estructura genérica, por donde en general siempre se arman los reportes, fíjense como acá dice, preservamos los recursos naturales. Ese es el capítulo ambiental, no hay ninguna duda. Después el otro capítulo es desarrollo de capital humano. Y después generamos capital social. Ahí segmentarlo en lo que es el capítulo social en dos, en la parte humana y la parte social. Entonces, fíjense acá ya, digamos, cuando uno quiere buscar información, ¿no? Este índice, ¿sí? Ya es útil para saber hacia dónde tiene que ir. Si yo quiero buscar, por ejemplo, a ver, habíamos dicho, en el análisis de materialidad, ustedes como representando a la entidad gubernamental, decían, che, a mí el que más me interesa es el agua. Bueno, entonces lo que tienen que agarrar es, van al índice, che, y a ver, buscan el capítulo de donde está el medio ambiente, ¿sí? Que estamos diciendo que en general lo deberían poder encontrar, porque son parecidos. Ah, bueno, capítulo 4. Bueno, entonces ahí es donde tendrían que ir a buscar
a ver qué habla del agua esta empresa. Ahora, perfectamente podría pasar que la empresa no reporta nada sobre el agua, ¿sí? Con lo cual ahí, ¿no? La primera pregunta que se puede hacer, che, a ver, si a mí me parece importante el agua como entidad gubernamental y la empresa no lo reporta y no dice nada, bueno, habría que ver el por qué, ¿no? Eso no lo vamos a responder acá. Sinceramente, no sé acá, esta empresa, si va a reportar sobre el agua, ya vamos a ver. Entonces, esto es lo primero, ¿sí? Lo otro es, la realidad es que esto no está estandarizado. Esto cada empresa lo hace como le parece. Entonces, lo siguiente es buscar algo, un parámetro de referencia que nos permita, ¿no? Buscar la estandarización de todos los reportes. Y para eso nos vamos a agarrar de lo que es la norma GRI y para eso vamos a buscar la tabla GRI. La tabla GRI, no sé si se recuerdan, cuando les mostré en el live, había una parte, ¿no?, que es la tabla GRI. Todos los reportes que están elaborados bajo GRI tienen que tener esta tabla sí o sí, por norma. Si una empresa dice que utiliza GRI, tiene que tener esta tabla GRI, porque es la norma lo que lo pide. Entonces, con lo cual es el siguiente punto en donde vamos a ir para agarrarnos antes de empezar a leer este reporte. Es el siguiente lugar donde vamos a ir para saber cómo encontrar información. Entonces vamos a la página 118. Página 118. Uy, ahora agarrando, ¿eh? Página 117, acá abajo lo marca, 118. Entonces, fíjense, ¿por qué es importante esta tabla GRI? Fíjense acá estos códigos 102.1, 102.2, 102.3 y siguientes, y vamos a seguir, sigue, todos códigos, son los códigos de los indicadores de la norma GRI. Están todos, no falta ninguno, ¿sí? Barre lo que es todos los indicadores de la norma GRI. Fíjense que acá, ¿no?, empiezan ya los indicadores temáticos. El 201 de desempeño económico y después el 201.1, 201.2. Son todos indicadores GRI. Están estandarizados. ¿Qué significa? Que una empresa que reporta bajo norma GRI y utiliza estas normas tendría que ser comparable con otras empresas. ¿Por qué? Porque está utilizando el mismo estándar. Deberían reportar de la misma manera. Entonces eso lo que permite es la comparabilidad. ¿Sí? Si yo miro, por ejemplo, vamos a ver, vamos acá, aspectos ambientales. ¿Sí? Y acá ya son temas técnicos, ¿sí? Acá ustedes tienen que leer la norma. No estamos haciendo un ejercicio de lectura de normas y aprendizaje de normas. Yo estoy diciendo por lo que ya sé. Entonces vamos al agua, que es el indicador 303. Entonces acá, por ejemplo, el indicador 303.1, extracción de agua por fuente, ¿no? Las empresas que utilizan la norma GRI, cuando reportan sobre agua, tienen que reportar con este indicador y deberían ser todos iguales en cuanto a el formato de presentación. Con lo cual te permite comparar peras con peras, bananas con bananas. ¿Sí? En cambio, si las empresas utilizaran las normas que quisieran, ¿sí?, lo que claro, cada uno reporta como quiere, con el estándar que quiere, y obviamente no pueden ser comparables. Entonces, justamente esto de utilizar un estándar, justamente fomenta la transparencia. ¿Por qué fomenta la transparencia? Porque permite la comparabilidad. La empresa que utiliza una norma internacional, que la utilizan todos, básicamente está diciendo, yo utilizo el mismo vocabulario que están utilizando todos, con lo cual, inevitablemente, se está sometiendo a que cualquiera lo pueda comparar, y en definitiva eso hace a una práctica más transparente en lo que es divulgación de información. Entonces, lo que tiene en particular esta tabla GRI es que fíjense que acá, una vez que uno entiende, están todos los temas y todos los indicadores, uno busca el indicador que está queriendo buscar, ¿sí? Y fíjense que acá les dice el número de página. Bueno, acá perdónenme la empresa, pero ¿no? Acá faltaría ponerle página, ¿no? Fíjense acá a la derecha, ¿no? Dice el número de página. Entonces uno cuando quiere buscar un tema, si conociera la norma GRI, dice, che, quiero buscar el indicador agua. Bien, voy a agua. A ver. Voy a agua. Acá tenemos
agua. Quiero ver, a ver cuánta extracción de agua hace esta empresa. Bueno, el indicador 303.1 está en la página 90-92. Y uno va. Entonces, fíjese de esta manera, ¿no? Cuando uno quiere buscar información, lo primero uno empieza por el índice general, para, digamos, una presentación en la sociedad, para, digamos, romper el hielo, y después, ¿no? Va a la tabla gris para ir más específicamente y más técnicamente, ¿no? Porque esto está estandarizado. Bien, hasta acá un primer pantallazo. No sé si alguno tiene alguna duda. Bien. Nosotros habíamos dicho, vamos a continuar, nosotros lo que habíamos dicho que era fundamental entender el tema de la matriz de materialidad y los temas materiales. Habíamos dicho que el reporte de sostenibilidad debe reportar respecto a los temas que son materiales. ¿Sí? Entonces, la gran pregunta acá es, bueno, che, ¿y cuáles son los temas materiales que esta empresa definió y sobre los cuales está reportando? Entonces, vamos al principio, ¿no? Vamos al índice general. Bueno, y acá lo primero, el índice general no sale a primera mano dónde pueden estar los temas materiales, ¿no? Ahora, no significa que no estén. Entonces, fíjese acá el índice, bueno, está bien, es un entendimiento general. Entonces, el que nos va a dar la respuesta es la tabla gris, porque hay un indicador específico, ¿sí? de gris que dice listado de temas materiales. Entonces, para eso, ¿sí? ¿Cuál es el indicador gris de temas materiales? Disculpen la velocidad, ¿no? Pero bueno, ahí va. Fíjese que el indicador gris, el 102.47, es donde van a encontrar esta famosa matriz de materialidad. Esto que estamos haciendo lo pueden hacer con cualquier reporte, ¿sí? Con cualquier reporte bajo gris. Por eso esto, el hecho de la estandarización y la utilización de una norma. Entonces, bueno, listo. Lo primero, a ver, listo. Ya hicimos un recorrido del reporte. Digo, bueno, ahora quiero saber qué temas voy a poder encontrar en este reporte y qué temas no voy a encontrar. Más allá de que a mí me puedan parecer importantes o no. Entonces, lo primero vamos a buscar la materia y materialidad para saber sobre qué temas se está reportando este reporte. Vamos a la página 26 a 28. Matriz de materialidad. ¿Vieron? Aparece lo que yo les decía que tenía que aparecer. Entonces, vamos a la matriz de materialidad de Grupo Lucci. Y acá está. ¿No? Obviamente, ¿sí? Fíjense la matriz de materialidad, digamos, a nivel diseño, no todas van a ser expuestas de la misma manera, pero al final lo importante es este inventario de temas materiales. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo acá, ¿cuál es el más importante acá de los temas materiales? Bueno, el de arriba a la derecha, ¿no? Que es tratamiento de efluentes industriales. Bueno, algo vinculado con los líquidos, ¿no? Ustedes habían dicho que para ustedes lo más importante era el agua. Bueno, empezamos más o menos bien. Después el segundo tema más relevante es esta estrellita, que es producto sano y seguro. El menos relevante de esta matriz es el de abajo a la izquierda, ese rombo, que es, creo que es gestión de residuos, ¿no? Entonces, fíjense básicamente la empresa, ¿sí? Acá ya ustedes están viendo un poquito de cuáles temas, un inventario de temas sobre los cuales la empresa va a estar hablando. Habría que ver si la empresa dónde hizo un corte, si va a reportar sobre todos o solamente hasta un recorte. No nos vamos a meter en eso, no vamos a buscar eso porque tampoco sé si lo va a tener. Pero bueno, ustedes acá ya dicen, bueno, ok. Busquemos agua. Para ustedes el más importante fue el agua. ¿Cómo está apareciendo como en la materia de materialidad el tema del agua en esta empresa? A ver, uso eficiente del agua. Es un puntito con un redondel. Fíjense que, bueno, está apareciendo dentro de los más relevantes. Es el que está arriba en el medio. Con lo cual, ¿no? Bueno, de alguna manera, este reporte, esta matriz de materialidad, pareciera ser que está va a dar respuesta, o por lo menos va a dar información en relación a la que ustedes, a la relevancia que ustedes determinaron como entidad gubernamental. Bien. Esta es la materia de materialidad. Ahora, otra cosa, ¿no? Habíamos hablado de grupos de interés,
que en realidad esta materia y materialidad debería surgir de un proceso de diálogo con grupos de interés. Entonces, si uno quiere saber un poquito de esto de los grupos de interés, también hay un indicador específico, ¿sí?, del GRI. Fíjense, ahí va. Hay un indicador específico del GRI que es el... Un momento. Fíjense, el 102.42, identificación y selección de grupos de interés, lo vamos a encontrar en la página 24 a 28. Y después también hay otros indicadores que es el 102.43, enfoque de participación de los grupos de interés, temas y preocupaciones claves mencionados. No, página 24-28. Vamos a la página 24. Y acá está. No, este es como esta empresa, ¿sí? No estamos evaluando la calidad, pero fíjense que acá la empresa está dando respuesta a, bueno, quiénes son sus grupos de interés, y en teoría de este proceso de diálogo debería haber surgido esa materia de materialidad. Es acá en donde la empresa debería estar explicando, digamos, cómo armó esa materia de materialidad a partir del diálogo con grupos de interés y cuáles. Por ejemplo, fíjense ustedes, eran organismos gubernamentales. Fíjense ustedes, quizás entrarían dentro del grupo de interés de órganos de gobierno, ¿sí? Entonces, bueno, deberían ustedes, entonces, en definitiva, este reporte parecía ser que ustedes están siendo considerados, ¿no? Porque el tema agua está siendo un tema material y también forma parte del grupo de interés que la empresa está, con la cual está dialogando. Bien, entonces, ahora sí, entendiendo cómo encontrar información, entendiendo cuáles son los temas materiales y viendo cómo, si la empresa da respuesta o no a lo que ustedes como entidad gubernamental han tenido expectativas o han considerado importante, bueno, vamos a buscar a ver qué está diciendo sobre el agua. Entonces, yo ya sé que el indicador 303 es el del agua. Entonces, fíjense que acá siempre todos los indicadores tienen la parte del enfoque de gestión, que habíamos visto antes, en donde explica justamente cómo gestiona. Después están los indicadores específicos, ¿no? El 303.1, que es extracción de agua. Ahí más arriba. Fuentes de agua significativamente afectadas por la extracción de agua, agua reciclada y reutilizada. ¿Dónde encontramos esta información? En la página 90-92. ¿Sí? En la página 90-92. Entonces, queremos saber, a ver, qué está haciendo la empresa con el agua y, cuáles son sus indicadores, métricas de medición, que en realidad no las elige la empresa, sino que tiene que respetar las que dice el GRI. Vamos a la página 92. Acá está. Ahí. Disculpen. Ahí está. Bueno, página 92. Bueno, fíjense que empieza con la huella del agua. Bueno, y esta es toda la información que da sobre el agua, ¿sí? Temas de cómo la gestiona, temas de riego, ¿no? Para qué se usa, diferentes fuentes de agua, ¿no? Y fíjense cuánta agua consumió, ¿no? Por metro cúbico, para el vivero, para las fincas propias, ¿no? Para distintas plantas de producción. Entonces acá ya uno, y esto es indicador GRI puro. Y fíjense que lo hace comparativo con el 2019, porque también así lo pide la norma GRI. Entonces con esto también uno puede ver la evolución que tiene la empresa en el tiempo. Entonces fíjense acá uno dice, bueno, me preocupa por el agua, ¿cómo gestiona el agua? Bueno, acá ya te está diciendo cuánto consume de agua, ¿no? Un dato súper relevante. Y fíjense que, bueno, obviamente acá da más detalle del agua, esto no es indicador GRI, pero da más información, ¿no? Por ejemplo, por unidad de producto, ¿no? La huella del agua por unidad de producto, la eficiencia con que usa el agua. Y en todo esto, ¿sí? A ver qué más hay. Fíjense que lo que también muestra la empresa es, bueno, un poco el contexto de sostenibilidad, lo que se dice, ¿no? De un poco cómo es el consumo del agua, en qué regiones está, digamos, consumiendo esa agua, porque obviamente es importante saber en qué región está consumiendo esa agua, porque por ejemplo en Mendoza hay estrés hídrico. Entonces no es lo mismo hablar de consumo del agua en una zona como Mendoza que en otra región donde, digamos, no existe esa problemática.
¿no? Eso es importante, es lo que llama la información del contexto de sostenibilidad. Esa información esos son indicadores también, esa información contextual. Bueno, esto en realidad tiene que ver con la biodiversidad, ahí me fui un poco. Pero bueno, acá en teoría, ¿sí? También lo que deberíamos encontrar, que ¿no? Es un poco el enfoque de gestión, ¿no? Políticas corporativas, objetivos de mediano, corto y largo plazo. Pero bueno, hasta acá, digamos, llega este reporte. Obviamente todo esto siempre es un camino que se va haciendo al andar y la empresa va mejorando año a año en el desarrollo de esta información. Pero bueno, hasta acá hemos llegado. Acá terminamos. Hemos leído un reporte de sostenibilidad, básicamente entendiendo cómo encontrar información basándonos en un estándar internacional que es el GRI, ¿sí? Y entendiendo esto de saber qué información uno puede encontrar a partir de entendiendo qué es esto de la materialidad, ¿no? Y que básicamente son todas cosas, son todos elementos de un reporte, componente de un reporte que la norma lo pide. Entonces, en la medida que ustedes agarren un reporte que utiliza la norma GRI, deberían poder hacer este mismo ejercicio con cualquier reporte. Obviamente, yo encuentro la información rápida en relación a la tabla GRI porque conozco la norma, ¿no? Ese es un tema. Pero no importa, vieron que es bastante amigable la tabla GRI porque está segmentada por temas, con lo cual de alguna manera, digamos, sin conocer la norma deberían poder también un poco ustedes poder encontrar esta información, porque además está fácil, porque fíjense que también remite al número de página específico, que quizás en el índice general no te permite ir tan enfocado. Recuerden que en ese índice general, por ejemplo, el listado de temas materiales no aparecía, había que ir a la tabla GRI. Así que bueno, nada, esto era un poco un primer, digamos, introducción de cómo leer un reporte de sostenibilidad. Así que bueno, no sé si tienen preguntas, si quieren... Nico, justo hay una pregunta de Jimena que es muy pertinente. Dice, gracias Nicolás, creo que el reporte de sostenibilidad es una super herramienta para organizar la información interna respecto a los esfuerzos y resultados obtenidos, pero siento que cada vez son más aburridos, ya que todas las empresas los hacen iguales y hablan solo de sus éxitos, reputación y hablan de lo que ya pasó. ¿Cómo crees que se puede hacer para dinamizarlo y lograr incluir e involucrar realmente a los diferentes públicos de interés? Uy, qué Concuerdo, pregunta. concuerdo un montón con Jimena, cada vez son más aburridos, sí. No, a ver, yo creo que hay dos cosas. Lo primero, a ver, los balances contables, los que se publican, por ejemplo, en la Bolsa de Estados Unidos, si ustedes agarran esos balances contables, que el balance contable es algo tradicional, es algo ya de más de un siglo de desarrollo, también son aburridísimos, son También. larguísimos, hay mucha información. Entonces, la verdad que si uno le ponen un manual de 200 páginas arriba, también es aburrido. Digamos, Claro. lo aburrido me parece que hoy está en el hecho de que uno no tiene tiempo de leer y quiere las cosas ya bastante masticadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que, digamos, yo este seminario, esta jornada la pensé porque realmente, digamos, saber leer un reporte de sostenibilidad es como muchas otras cosas, hay que tener una práctica, tener un ejercicio. Y también tengo que reconocer que, claro, cuando uno no sabe cómo leer un reporte de sostenibilidad, entre todo lo que pasa en el contexto, y claro, es súper aburrido y probablemente muy irrelevante lo que uno a primera vista es lo que se encuentre. Con lo cual esa es la intención. Ahora, realmente es verdad que esto que se muestran más los impactos positivos que los Claro. negativos es real, pero bueno, eso tiene que ver también con una instancia de la madurez que tiene estas cosas en el mundo. No se crean que esto solo es en Argentina. En el mundo, cuando cualquier reporte de una guerra, sí, tiene esa tendencia. Obviamente, mientras el marco regulatorio, el marco de mercado sea más exigente de esa empresa, probablemente ese reporte sea mucho más riguroso, pero no significa que sea más corto y no significa que uno no perciba ese tema de aburrimiento. Por eso me parece que
saber cómo encarar un reporte y cómo poder leerlo, por dónde encararlo, me parece que puede ayudar a hacer esa lectura crítica y salir de ese aburrimiento, para ir a buscar lo que Claro. uno quiere. Pues si uno tiene que agarrar, si no, hoy por hoy, el que uno no sabe leer el reporte, lo agarra y se encuentra con 1000 páginas y no sabe ni por dónde empezar, y lo primero que le llega son las imágenes. Y la verdad que para hacer la lectura hay que tener una técnica. Eh, Así que bueno, no sé si esto es mi opinión, ¿no? En base a mi experiencia. Respecto a cómo lograr para hacerlo más dinámico, involucrar a grupos de interés, y eso yo siempre lo que digo es, como todo, ¿no? Cada cosa tiene un proceso de maduración. La verdad que esto de la gestión sostenible es algo muy nuevo, es algo muy desafiante y cada empresa tiene su proceso de maduración y en ese proceso de maduración va creciendo y cada vez va haciendo las cosas en forma mucho más exhaustiva, ¿no? Entonces, esto de involucrar al grupo de interés, la verdad que yo soy partidario que tiene que ir paso a paso en función de, digamos, de cómo la empresa se sienta cómoda y vaya también, digamos, aprendiendo, ¿no? No se le puede pedir a una empresa que salga de repente de un día para el otro sin nunca haberlo hecho, consultar a todo su grupo de interés, es ingestionable, porque no lo sabe hacer, te tiene que aprender. Entonces, hay una curva de aprendizaje, como en todo. Bien. Después hay otra pregunta de Federico, dice, ¿cómo presentás un reporte así en una empresa petrolera, en una tabacalera? Y una apreciación que dice, es un chiste prácticamente, son herramientas utópicas. Eh, Pero a ver, un comentario. YPF tiene un reporte de sustentabilidad y es muy técnico, es muy bueno el reporte de YPF. Sí, Las sí, empresas sí. petroleras lo están haciendo. Las tabacaleras en Argentina no lo sé, pero Philip Morris, miren el reporte de Philip Morris. No, lo están haciendo. O Lo sea, están haciendo, sí. hay algo importante. Emitir un reporte de sostenibilidad no significa que la empresa sea sustentable o sostenible. Simplemente está dando información no financiera. Después, si la gestión es sostenible o no, en realidad uno tiene que sacar sus conclusiones a partir de la lectura. Es como un balance contable, ¿no? La empresa emite balance contable. Si le fue bien o le fue mal, uno tiene que interpretarlo a partir de la lectura del balance. Así que nada, ¿no? Las empresas petroleras, esto es un tema técnico, ¿no? Las empresas petroleras también tienen gases de efecto invernadero, también tienen comunidades, también tienen trabajadores, también trabajan salud y seguridad de los trabajadores, o sea, y los indicadores le aplican y hacen reportes también. Así que ahí no tiene nada que ver con lo polémico, ¿no? Que sea una industria. Y después tenemos un comentario de José Luis que plantea que, bueno, que en mercados más desarrollados y maduros como los americanos y de varios países europeos valoran muchísimo más estas herramientas, esta información del reporte. Y después pregunta si tenés una base o una plataforma al cual acceder a todos los reportes de las empresas y grupos locales de los últimos 5 o 10 años en la Argentina. Bueno, a ver, sí, claramente, a ver, por eso esto viene mucho de la mano del crecimiento de la parte de las finanzas sostenibles, ¿no? Al final de todo, siempre digamos, lo que es la parte económica es lo que es el principal incentivo y el mercado en este sentido ya, digamos, es un hecho, ya no es futuro, es ahora. Esto ya es un estándar de calidad todo lo que es la gestión Claro. sostenible. Obviamente donde más se pone en juego y donde más se exige es en los mercados, donde hay mercados desarrollados y donde hay realmente inversores que juegan fuerte, ¿no? Es lógico, como en todo. Respecto a si hay una base de datos, mirá, la única base de datos que estaba buena era la del GRI, pero ya el GRI se descontinuó y ahora el otro día estaba entrando y ya no está ni No se siquiera más puede. para consultar el historial. La verdad que es una pena. Hay Corporate Register, lo voy a escribir. Ahí entren ahí, que también ahí hacen estadísticas sobre esto en forma colaborativa, y ahí pueden encontrar información. Pero la verdad que no tengo. Yo la verdad me usaba mucho la del gris.
Del Entonces, GRI estaba buena, sí. sí, hay otra base de datos, no me acuerdo de memoria. Hay base de datos, ahora no las tengo de memoria ahora porque no las uso. Ahora las voy a tener que empezar a usarlas porque la de Green no está más. De hecho, le soy sincero, yo para esta exposición quise buscar reportes y al no tener la base de datos del GRID, me fue difícil encontrar el reporte que yo quería. Porque el GRID te permitía filtrar por industria, etcétera, entonces me permitía resolver las cosas mucho más fácil. Ahora que no está más eso, tuve que acordarme qué empresas había, qué reportes había, qué reportes los veía potables, o sea, eh, la verdad que es una pena que se haya debajo esa base de datos. Así que, nada, fíjense en Corporate Register. O también Pacto Global, pero bueno, ahí pueden encontrar comunicaciones de progreso y en algunos casos informes de sostenibilidad. También está buena la del Pacto Global. Tenés razón, Mary, es verdad, el Pacto Global, ahí todas las empresas están inscritas al Pacto Global, tienen que emitir un reporte anual y ahí hay una base de datos y que ahí están. Y en general son los reportes de sostenibilidad. Ujú, Algunos lo hacen bajo GRI, otros no. Ahí quizás, pero ahí hay mucho, es verdad. Me he olvidado. sí. Bueno, creo que no tenemos más preguntas, así que bueno, les agradecemos a todos por asistir a la charla y gracias Nicolás por ser tan claro y no tan técnico y bueno, estimular y mostrarnos cómo leer un reporte de sostenibilidad hoy en día. Así que muchas gracias y los esperamos en los próximos encuentros que vamos a organizar. Bueno, muchas gracias a todos. Ahí estoy leyendo. Gracias, muchas gracias por estar acá y espero que, bueno, puedan empezar a leer un reporte con mayor gusto.